Todavía no estamos, ¿no? Muy buenos días. En nombre de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, les agradecemos que nos acompañen el día de hoy, 8 de junio, en un nuevo webinar en el que abordaremos ampliamente el reglamento de la Ley 31419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios, directivos de libre designación y remoción y otras disposiciones. Como es de conocimiento público, este reglamento fue aprobado el 18 de mayo último a través del Decreto Supremo 053-2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estoy segura que tienen muchas consultas sobre la ley y su reglamento, sobre todo para conocer si esta es aplicable a los cargos de las carreras especiales o cuáles son los requisitos que aplican a los funcionarios de designación o remoción regulada, entre otros. Pues bien, antes de iniciar, quiero presentarles a quienes me acompañan y estarán con nosotros esta mañana. En primer lugar, se encuentra con nosotros Dora Dulanto Díez, gerenta general de Servir. Silvia Letona, miembro de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública de Servir, y Bratzo Barstra Ibaceta, gerente de Políticas de Gestión del Servicio Civil de Servir. Pues bien, no sin antes agradecer a quienes ya se encuentran conectados desde las diferentes regiones del país y que ya nos están dejando sus saludos a través de nuestro chat, quiero invitar a que nos brinde las palabras de bienvenida a Dora Duranto Díez, gerenta general de Servir. Adelante, por favor. Gracias, Consuelo. Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a este nuevo webinar en esta ocasión para alcanzarles información sobre el reglamento de la ley 31419. Esta norma lo que busca es conseguir en todas las entidades públicas los funcionarios que están a cargo de las mismas sean las personas idóneas para el cargo, para la función que van a desarrollar. Y es importante en este momento más que nunca por el contexto político en el cual nos estamos desarrollando y que esto no afecte a las instituciones públicas, ¿no? Nosotros nos debemos al ciudadano. Nos debemos no a los diferentes momentos políticos, sino al servicio que le tenemos que ofrecer al ciudadano y que este tiene que ser un servicio de calidad. Para que eso ocurra necesitamos líderes, necesitamos funcionarios que estén bien preparados, que sepan qué cosa es lo que tienen que hacer y que lo hagan bien, ¿no? Que lo hagan de la forma más idónea posible. Y bueno, para nosotros esta es una oportunidad en este momento. Hemos tenido ya varias reuniones con los secretarios generales de los ministerios, con los jefes de las oficinas de recursos humanos. Ahora este es un espacio mucho más abierto. Desde Servir vamos a estar prestos a brindarles todo el apoyo que ustedes necesiten en este periodo en el que van a tener que revisar mucha información y que puede ser que se generen muchas dudas en ese proceso. Y aquí estaremos para recibirlos y para absolver todas las consultas que ustedes tengan. El espacio que tenemos hoy va a haber información muy detallada, como bien lo señaló Consuelo, sobre el reglamento de la ley y cómo va a ser su aplicación, pero al término de la misma también va a haber un espacio para que ustedes puedan hacer sus consultas. Igualmente pueden hacerlo mientras que se va dando la exposición a través del chat, para que las diferentes gerencias vayan tomando nota y puedan darles respuesta al final. Bueno, sin más que decirles, doy el paso a los expositores y les doy nuevamente la bienvenida desde Servir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Dora Dulanto Díez, gerenta general de Servir, por estas palabras de bienvenida. Y sí, como ella ha mencionado, después de esta presentación, quiero recordarles que van a tener la opción de dejar sus consultas sobre el reglamento de la ley 31419, porque nuestros expositores van a tener este momento de diálogo para poder responderlas. Pues bien, ahora pasamos ya a este momento
de presentación y como les había anunciado, nos acompaña Silvia Letona de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública de Servir y nuestro gerente de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, Barra y Gaceta, quienes tendrán a su cargo esta presentación del reglamento de la Ley 314-19. Así que adelante con ellos. Adelante, por favor. Muy bien, buenos días con todos y todas las personas que están actualmente conectadas. Voy a agradecer que me ayuden con la presentación para poder dar inicio, como decía Consuelo, a, digamos, la primera parte de la exposición que tiene que ver un poco con la construcción metodológica de este reglamento que ha sido una pieza sumamente clave para la formulación de los requisitos que actualmente están establecidos en el reglamento de la Ley 31.419. ¿Me pueden confirmar, por favor, si está la presentación? No, todavía no está la presentación. Los invitamos a que puedan compartir al equipo de Servir, que pueda ayudarnos con compartir la presentación para que puedan. Ahora sí, se está compartiendo. Ahora sí, adelante, por favor, ya vemos tu presentación. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, damos inicio a esta primera parte para luego pasar a la resolución de consultas. Muy bien, en la siguiente lámina vamos a explicar un poquito cuál es la estructura del reglamento, donde vamos a, me imagino que ya muchos de los que nos están escuchando han podido revisar este documento, y vamos a encontrar en la siguiente lámina, por favor. Si me pueden ayudar con la lámina 3, por favor. Bueno, voy a ir comentándoles en todo caso mientras colocamos la lámina 3, cuál es la estructura que actualmente tiene este reglamento, ¿no? Por un lado, tenemos una primera parte que comprende las definiciones que son propias de este documento, de este instrumento, que tiene que ver, por ejemplo, con la definición de directivos, la definición de funcionarios, la definición de los tipos de experiencia que están recogidos a partir de la Ley 31.419, y luego pasamos a la parte de requisitos, ¿no? Tanto requisitos de funcionarios, de libre designación y remoción, como requisitos de directivos de los 3 niveles de gobierno. Luego de los requisitos, sí era importante para nosotros establecer un campo amplio, ¿no? Que permita recoger la información o que permita recoger la experiencia de las personas que están trabajando en el sector público y que responda en la mayor parte posible a la realidad con la que contamos actualmente, ¿no? Entonces, estos requisitos tienen a su vez una serie de equivalencias. Muchas gracias por la presentación. Una serie de equivalencias que también vamos a explicar la forma en la que ha sido construida estas equivalencias, y finalmente ya, una vez que se han definido tanto los requisitos como las equivalencias, pasamos a los procesos de vinculación, los topes de confianza, el proceso de supervisión del que va a estar a cargo Servir también, y algunas disposiciones complementarias y derogatorias, tanto como los anexos que forman parte de toda esta construcción técnica. Entonces, en las siguientes 2 láminas, por favor, entramos a la estructura técnica de los requisitos. Entonces, en la siguiente lámina vamos a poder observar cómo se ha hecho, cuál es la lógica que está detrás del reglamento, ¿no? Tenemos los 3 diferentes niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. La siguiente lámina, por favor. Y para cada uno de los niveles de gobierno, tal como lo ha establecido la ley, se han definido requisitos tanto para funcionarios como para directivos, ¿no? Algunos de ellos ya están establecidos en la Ley 31.419, y por mandato de esa norma nos correspondía a nosotros como Servir hacer la propuesta técnica para el resto de, la mayoría de los casos, directivos, ¿no? Entonces, para los 3 niveles de gobierno se ha establecido 3 tipos de requisitos. Por un lado tenemos el requisito de formación académica, que normalmente está considerado como título universitario o equivalencias, y también tenemos el requisito de experiencia general,
y experiencia específica en los 3 tipos que ya establecía la ley, que es experiencia específica en la función o la materia, experiencia específica en el puesto o cargo y experiencia específica en el sector público, ¿no? Y para algunos de estos casos, para la formación académica y la experiencia específica, se han establecido también equivalencias de manera que se pueda recoger la casuística Sí. que nos estaba señalando la realidad. Sí, disculpando la técnico debido al internet, les pido que por favor vuelvan a cargar la presentación para poder visualizarla adecuadamente. En este momento la presentación se ve en negro. Vuelvan a cargar, por favor. Sí, quiero aprovechar para, mientras superamos estos inconvenientes técnicos, quiero aprovechar para agradecer los saludos que nos están enviando desde diferentes regiones y saludos y regiones y ciudades del Pancayo, Talara, Huánuco, Ayacucho, Cusco, Cochabamba, Tacna, Iquitos, Tumbes y Zarumilla. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros esta mañana en este webinar en el que abordaremos el reglamento de la Ley 314-19. Por favor, me avisan si ya pueden estar viendo la presentación. También desde Puno, desde Glave, nos dicen presentes. Tocache igualmente está con nosotros. Sí, seguimos. Continuamos con este inconveniente. Por favor, les pido que carguen nuevamente la presentación para poder continuar. Silvia, te pido que por favor continúes comentándonos respecto a la estructura de este reglamento mientras solucionamos el inconveniente de la presentación, pero no se preocupen que esta presentación en PowerPoint la vamos a tener luego colgada a través de nuestra página web y también en nuestras redes sociales para que ustedes puedan tener mayor conocimiento de este reglamento de la Ley 314-19. Listo. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, voy a ir comentando un poquito acerca de la estructura general del reglamento, como en la estructura técnica de los requisitos, ¿no? Mientras vamos trabajando en el tema técnico. Entonces, como les estaba comentando, a nivel de la estructura del reglamento tenemos en líneas generales 3 partes gruesas. La primera de ellas con las definiciones que son propias del reglamento y que son utilizadas dentro de este documento, ¿no? Las definiciones de funcionarios, de directivos, que nos ayuda a nosotros a entender cuál es el contenido de todo el desarrollo técnico que tiene el reglamento. Luego de ello tenemos ya la parte técnica del establecimiento de los requisitos y sus respectivas equivalencias, ¿no? Porque uno de los temas que nos estaba saltando dentro del análisis de la data es que era importante para nosotros tener en consideración no solamente un tipo de requisito, sino tratar de recoger lo que nos señalaba la realidad que también estaba sucediendo dentro del sector público, ¿no? Entonces, si bien tenemos requisitos para funcionarios y para directivos, se han establecido también algunas equivalencias para requisitos de formación académica y también requisitos de experiencia específica, ¿no? De manera, como decía, que se pueda recoger los datos que nos estaba señalando la realidad. Y un tercer punto importante, grueso del reglamento es justamente la parte más administrativa en el sentido de los procesos de vinculación, los topes de servidores de confianza, porque era un mandato que establecía también el reglamento,
el proceso de supervisión del que se va a encargar Servit y finalmente algunas disposiciones complementarias y anexos, ¿no? Que son importantes para poder implementar de manera adecuada este reglamento. Y a nivel de la estructura técnica de requisitos, como les estaba comentando, tenemos requisitos, principalmente requisitos diferenciados por nivel de gobierno. Tenemos requisitos específicos para funcionarios y directivos de gobierno nacional, requisitos para funcionarios y directivos de gobierno regional y lo propio para el gobierno local, ¿no? Porque sabemos que responden a lógicas distintas, sabemos que son realidades distintas y era importante para nosotros recoger en este reglamento esta heterogeneidad de la información. Entonces, para cada uno de estos bloques de gobierno nacional se han establecido 3 tipos de requisitos. Requisito de formación académica, experiencia general y experiencia específica con las 3 tipologías que establecía el reglamento con cada una de sus equivalencias, ¿no? A ver, me dan un segundito para poder proyectar la información. ¿Me confirman, por favor, si se puede observar? En todo caso, les sigo comentando y me confirman por interno Ya si se es que puede se ver. puede. ¿Sí? Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, estaba en esta parte de aquí con la estructura técnica de requisitos. Comentaba de los requisitos establecidos de manera diferenciada para los 3 niveles de gobierno, para funcionarios y directivos, y finalmente los tipos de requisitos, formación, experiencia general, experiencia específica y las respectivas equivalencias, ¿no? Entonces, esta es la lógica que existe detrás de la construcción del reglamento. Algunas consideraciones importantes que hemos tenido en cuenta para la construcción de este reglamento son principalmente 3, ¿no? La primera de ellas que tiene que ver con la coherencia y la consistencia de los requisitos que se han fijado tanto en la ley como en el reglamento, ¿no? En este caso es importante resaltar que, como mencionaba hace un momento, no es lo mismo definir requisitos para nivel de gobierno nacional que requisitos de gobierno regional, que requisitos de gobierno local. Entonces, era importante para nosotros reflejar esta consistencia y esta coherencia tanto dentro de cada uno de los requisitos como entre los diferentes niveles de gobierno, niveles organizacionales e inclusive tipos de municipalidades para el caso de gobierno local. Una segunda consideración que se ha tenido para poder construir este reglamento, ya les había comentado, es el tema de las equivalencias. Dado que la realidad a nivel de data nos estaba señalando que un único requisito no respondía necesariamente a la realidad que tenemos en el sector público, ¿no? Entonces, en ese sentido, las equivalencias para la formación académica y para la experiencia específica ha sido una herramienta que nos ayuda y que va a ayudar también a que sea mejor aplicada la norma, ¿no? A ver, me dan un segundillo, me dicen que no se observa todavía. ¿Me confirman, por favor, por interno si es que se ve?
Ya se ve. Ya, perfecto. Esperemos que no haya más inconvenientes técnicos. Y bueno, haciendo un poquito de resumen a estas consideraciones generales que ya las he venido comentando dentro de la primera parte de la presentación, para nosotros era importante tener en consideración los criterios de coherencia y consistencia, ¿no? Tanto de manera interna, es decir, por ejemplo, dentro de un perfil de director general, que el requisito de experiencia específica no sea mayor que el de experiencia general, y también coherencia y consistencia entre los diferentes perfiles que se han definido en el reglamento, ¿no? Era importante para nosotros que un director de tercer nivel organizacional no tenga requisitos mayores que un director general de segundo nivel organizacional. Entonces, estos han sido dos criterios importantes que han sido considerados de manera transversal, no solamente entre los perfiles y entre los requisitos, sino también entre niveles de gobierno, y comentaba hace un momento, entre los diferentes tipos de municipalidades inclusive, ¿no? Para justamente que los requisitos puedan reflejar la realidad que tenemos en el sector. Luego de ello tenemos las equivalencias, que ya lo he venido comentando también, que es una herramienta que nos permite nuevamente reflejar la realidad que tenemos en el sector público. Un único requisito, digamos, no necesariamente responde a todo lo que tenemos en estos momentos en el sector público. Entonces, para nosotros era importante, a partir de la data, definir estas equivalencias, ¿no? Y finalmente, esta estructura técnica constituye parte de la dinámica usual de las oficinas de recursos humanos, ¿no? Las personas que actualmente trabajan en las oficinas de recursos humanos, tenemos en mente cómo se hace, por ejemplo, una evaluación o un perfil para los diferentes subsistemas de recursos humanos, ¿no? Tenemos las definiciones, tenemos las funciones, tenemos requisitos de formación académica, tenemos requisitos de experiencia general, experiencia específica, algunos niveles de puestos, años en esos puestos. Entonces, la construcción de este reglamento responde a esta dinámica que usualmente tienen las oficinas de recursos humanos. Listo. Y a nivel de, ya ingresando un poco más en el tema de requisitos para los 3 niveles de gobierno, queríamos contarles un poco cómo ha sido construido este reglamento, ¿no? En primer lugar, es importante mencionar las fuentes de información que hemos utilizado para esta construcción. Y tenemos, como podrán observar dentro de la presentación, diferentes fuentes de información para gobierno nacional, para gobierno regional y fuentes más específicas para gobierno local. Entonces, para los primeros 2 niveles de gobierno, tenemos la planilla LAIRS, donde se ha analizado alrededor de 11.800 cargos de directivos y jefes para poder extraer información acerca de la formación académica y también de la experiencia general, complementando con información de planilla electrónica y de SUNEDU, que son bases de datos que nos han dado información acerca de la formación académica y la experiencia general de las personas también. De manera adicional, hemos utilizado información cualitativa que está relacionada con el manual de perfiles de puesto tipo, que es un documento que muchos de ustedes lo podrán conocer también, donde ya contamos con la construcción técnica de 46 perfiles de directivos y que actualmente son utilizados como una base para la construcción del manual de perfiles de puesto en el marco del tránsito a la Ley del Servicio Civil. Son perfiles que ya se están utilizando, son perfiles que han sido construidos de manera técnica desde el año 2015 y que han sido sujetos de evaluación permanente como parte del proceso técnico que tenemos dentro de Servil. Y de manera adicional, también hemos revisado organigramas de las entidades. Para nosotros era importante, como les comentaba, seguir la lógica de niveles organizacionales para poder hacer una gradación de los requisitos, y también hemos hecho la revisión de los cuadros de puesto de la entidad, que son instrumentos que actualmente se encuentran aprobados, que están vigentes y que responden también a la lógica de la Ley del Servicio Civil. Y en el caso de gobiernos locales, hemos utilizado fuentes de información ad hoc a este nivel de gobierno, porque nuevamente son realidades distintas, son lógicas distintas, y era importante para nosotros
construir un reglamento que responda a este tipo de realidad. Entonces, en el caso de gobiernos locales hemos utilizado 3 fuentes de información cuantitativa cuatro fuentes de información cuantitativa y una fuente de información cualitativa. Entonces, para el gobierno local, en el año 2016, Servir realizó un estudio que respondía al levantamiento de información de puestos, personas y características del servicio civil en general de 73 gobiernos locales. Para el 2022 hemos realizado un levantamiento de información de 71 gobiernos locales con la intención de, por un lado, actualizar la información del 2016, por otro lado, tener un punto adicional de comparación que nos permita tener cortes de información en 2 momentos diferenciados, y de manera adicional hemos utilizado la planilla electrónica, el plan, el registro, donde podríamos encontrar información de gobierno local también, ¿no? Hemos visto en el caso de planilla electrónica casi a 3.000 personas, cruzada con información de SUNEDU bajo la lógica del gobierno nacional y gobierno regional, que es información que nos permitía tener datos acerca de la formación académica de las personas y un referente de la experiencia general también. Y en el caso de gobiernos locales, más allá de la resolución viceministerial que la ley nos exigía analizar a partir de las tipologías de las municipalidades, hemos considerado también los modelos organizacionales que ha propuesto la Secretaría de Gestión Pública hace un par de años, ¿no? Porque estos modelos organizacionales nos daban información acerca de cuál es la estructura de las municipalidades en los diferentes tipos que ya establecía esta resolución viceministerial. Entonces, bajo esta lógica, solamente a modo de ejemplo, para que podamos tener una vista general de cuál ha sido la lógica de la construcción en el caso de municipalidades, tenemos aquí 3 ejemplos de municipalidades, el modelo 1A, modelo 1B y modelo 2, que tienen diferentes números de servidores civiles en promedio por cada una de ellas, ¿no? Entonces, la propuesta de modelos organizacionales de la Secretaría de Gestión Pública nos permitía identificar cuál era la estructura que tenían estas municipalidades, ¿no? En el caso del modelo 1A, podrán observar que cuenta con un consejo municipal y tiene una alcaldía. No cuenta con gerente municipal, por ende, en este caso, el modelo 1A no corresponde establecer requisitos para gerente municipal en estas municipalidades, ¿no? Porque la estructura de la municipalidad no contempla a un gerente municipal, entonces, bajo esa lógica, no tendría mucho sentido establecer requisitos para un gerente municipal que no existe. En el modelo 1B tenemos ya la inclusión dentro de la estructura organizacional del gerente municipal. Entonces tenemos el consejo, la alcaldía y la gerencia municipal en municipalidades de hasta 20 personas. En estos casos sí correspondía el establecimiento de requisitos para gerente municipal y eso ha sido lo que refleja el reglamento. En el caso del modelo 2, tenemos ya una estructura un poquito más desarrollada, como pueden observar, el consejo municipal, la alcaldía, la gerencia municipal, y aparece dentro de la estructura una oficina general de administración, que es un órgano de administración interna, y 2 gerencias de línea, la gerencia de desarrollo territorial y económico y la gerencia de servicios municipales y sociales. Del análisis de esta información, son municipalidades que cuentan entre 21 personas y 50 personas, entonces sigue siendo una municipalidad pequeña. Entonces, cuando hemos realizado el análisis de estos órganos que aparecen como parte de la estructura, hemos observado que son estructuras más funcionales que estructuras que corresponden a directivos propiamente dichos. Es por eso que en el modelo 2 no se establecen requisitos solamente para el gerente municipal y no se establecen requisitos todavía para los directivos porque son personas que están cumpliendo funciones principalmente de jefe y no necesariamente de directivo, que es el alcance de este reglamento. Entonces, bajo esa lógica se ha terminado de analizar el resto de modelos de las municipalidades para poder establecer los requisitos. Y ya ingresando a la construcción técnica de los requisitos como marco general
para poder contarles un poco cómo es que se ha realizado esta información. Para Gobierno Nacional, la data de planilla electrónica con el cruce de la IRS, cruce del SUNEDU, nos ha permitido obtener información como esta, ¿no? Si bien es un cuadro bastante grande, si ponemos un poquito de foco en el ministerio, para poner solamente un ejemplo, tenemos en el lado izquierdo las tipologías que establecía tanto planilla electrónica como la IRS para poder definir cuáles son los requisitos a nivel educativo, ¿no? Entonces tenemos sin secundaria completa, superior incompleta, superior no universitaria completa, superior universitaria completa, superior universitaria con grado, maestría completa, doctorado y sin registro. Y de manera general, como pueden observar en las opciones 6 y 7, que es superior universitaria, 5, 6 y 7, superior universitaria completa, superior universitaria con grado y maestría completa, se encuentra la mayor concentración de los porcentajes. Entonces, haciendo un análisis de esta información, es que estamos observando que la mayor cantidad de profesionales cuentan con el requisito de superior universitario con grado, y de manera adicional hay otro grupo importante que cuenta con maestría completa, ¿no? Entonces, es ahí donde se construyen los requisitos y también se van estableciendo las equivalencias, porque entendemos que el título no podría ser, en todo caso, el único requisito, sino que hay algunas combinaciones, como son las equivalencias, que pueden darnos la misma calidad de profesionales que un titular. Y de la misma forma se han establecido los requisitos para la antigüedad del bachiller. Para Gobierno Nacional, en el caso de directivos, tenemos aquí grupos de requisitos: 2 años, de 2 a 4 años, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a más. En el caso de la experiencia general, se ve una línea gruesa, azul, bastante marcada, de manera transversal para todas las entidades, en este caso de Gobierno Nacional, ¿no? Y es así donde hemos empezado a construir estos requisitos. Aquí tenemos un pequeño resumen de el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional, y lo importante de este cuadro, como podrán observar, es la diferencia de requisitos, o la gradación de requisitos por niveles organizacionales y por tipo de entidad. En el caso de ministerios, para un órgano de línea y de administración interna, que podría ser un director general de un ministerio, tenemos título universitario de equivalencias, experiencia general 8 años, experiencia en la función o materia 4 años, y experiencia en puestos o cargos 2 años como directivo o equivalencias. Y para el tercer nivel organizacional, que sería un director de unidad orgánica de línea o de administración interna, los requisitos están diferenciados, ¿no? Porque entendemos que responden a una lógica de complejidad importante, y ya no se le pide 8 años de experiencia general, sino que se le pide 5 años. Ya no se le pide 4 años de experiencia en la función o materia, se le pide 3 años, y en el caso de experiencia en puestos o cargos, ya no se le pide 2 años como directivo, sino 1 año en cargos que normalmente están dentro de la línea de carrera, ¿no? Como pueden ser especialistas, ejecutivos, coordinadores, responsables, supervisores y asesores de alta dirección o equivalencia, porque también era importante para nosotros incluir no solamente aquellos que ejecutan las funciones, sino aquellos que tienen la capacidad de desarrollar competencias directivas, ¿no? En el caso de los reguladores, responde a la misma lógica: OCAS y organismos públicos en general, programas y proyectos para las direcciones ejecutivas, y otros niveles organizacionales que no son ni el segundo ni el tercero, tenemos requisitos también diferenciados, ¿no? Ya no se le pide ni 8 ni 5, se le pide 4 años, y tampoco se le pide 4 años ni 3, en la función o materia se le pide 2 años, y en el caso de puestos o cargos, sí era importante para nosotros preservar la formación en el camino a la función directiva, ¿no? Y en el caso de Gobierno Regional también hay algunas diferencias. Para el caso de el segundo nivel organizacional, a diferencia del nivel nacional, tenemos que se le pide 6 años de experiencia general, justamente respondiendo a esta lógica diferenciada, 3 años de experiencia en la función o materia y 2 años de directivo.
En el caso del segundo nivel organizacional también hay una diferencia, ya no pedimos 6 años, pedimos 5, ya no pedimos 2 años como directivo, pedimos 1 año en los puestos que están dentro de la carrera, y bajo la misma lógica están los otros niveles organizacionales, como lo había comentado para el gobierno nacional, ¿no? 4 años de experiencia general, 2 años en la función o materia, y 1 año en estos puestos que están dentro del camino a el desarrollo de la función directiva. Algunas precisiones también son importantes. En el caso de, era importante también resguardar, por ejemplo, el tema del manejo de los sistemas administrativos. Creo que es evidente para todas las personas que trabajamos en el sector público que aquellas personas que son responsables del manejo de sistemas administrativos requieren cierta expertise en el Estado. Y en el caso de las equivalencias, estas equivalencias respondían, como había mencionado hace un momento, a la lógica de incorporar el requisito como otras figuras que también podrían tener una representación importante de la realidad a partir de la data. Y en el caso de gobiernos locales, para ir cerrando con este tema de los requisitos, en el caso de gobiernos locales tenemos también requisitos diferenciados por funcionarios y directivos y también por tipo de municipalidades, ¿no? No es lo mismo una municipalidad pequeña de tipo B1, B2 o B3 que una municipalidad que puede manejar por encima de las 300 personas, 400 personas, que serían la tipología A0 y A1, ¿no? Entonces, si bien la experiencia general es transversal, podemos ver en la experiencia específica que los requisitos se van haciendo, se van volviendo un poquito más complejos conforme las municipalidades son un poco más grandes, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo nada más, para los gerentes municipales de las municipalidades más pequeñas tenemos 3 años en temas relacionados en gestión municipal, gestión pública y conducción de personal, de los cuales 1 año debe ser en el sector público. En el caso de las municipalidades de tipo AB, el requisito se mantiene los 3 años relacionados a la gestión municipal, gestión pública y gestión de personal, pero se agrega que de estos 3 años, por lo menos uno, debe ser en puestos o cargos de dirección en el sector público o privado o su equivalencia, ¿no? Y esta equivalencia también permite abrir un abanico de posibilidades como pasaba en el gobierno regional y en el gobierno nacional. En el caso de los gerentes de municipalidades de tipo A3, A2 y A3.2, son municipalidades un poco más grandes, ya no se le pide 1 año en puestos o cargos, se le pide 2, y bajo esa misma lógica se hace la construcción de los requisitos para los directivos de gobierno local. Esta es un poco la tipología de los distritos, solamente para tenerlo dentro del mapa, la tipología de distritos que está establecido en la resolución viceministerial 05-2019 de PCM. Tenemos varias tipologías de municipalidades y lo que hemos hecho ha sido agrupar aquellas que tienen características similares en base a los criterios de definición de cada una de ellas, ¿no? Lo que nos permite tener requisitos un poco más amplios. Y en base a eso, como sucedió en gobierno nacional y gobierno regional, hemos hecho un análisis por cada una de las fuentes de información, cruzado con cada uno de los requisitos que se podrían plantear tanto para formación académica como para los diferentes tipos de experiencia laboral, y bajo la misma lógica que en gobierno nacional y gobierno regional, tenemos una alta concentración en los titulados, un grupo importante en bachilleres, y en el caso de gobierno local se ha visto también un grupo que también podría ser considerado como técnicos, ¿no? Entonces, y esta es la información que ha sido considerada para las equivalencias, ¿no? Justamente para que recoja la casuística y la forma de comportamiento que tiene el gobierno local. Y de igual forma, este mismo análisis se ha hecho para la experiencia, para los diferentes tipos de experiencia del gobierno local. Este caso es en directivos públicos. Tenemos 3 tipos de directivos a los que les alcanza el reglamento, y para cada uno de ellos se ha hecho el análisis de la experiencia general, la experiencia en la función o materia, experiencia en puesto a cargo, experiencia en el sector público, y en el caso del 2022 hemos hecho un levantamiento específico para experiencia en gestión municipal.
¿no? Que es una información que de manera bastante amplia está desarrollada en las personas que actualmente ocupan cargos en gobierno local. Entonces, esta ha sido un poco la lógica de la construcción de los requisitos, y para mostrar solamente un panorama general de cómo se ha hecho esta construcción, un ejemplo tenemos para los directivos AB. Tenemos aquí la formación académica, la experiencia en los 3 tipos de experiencia, y tenemos la información más relevante de planilla electrónica, la información más relevante del estudio del 2016 y la información más relevante del 2022. Y como podemos observar, los porcentajes más altos están en titulado, bachiller, egresado y también en los técnicos, ¿no? Y es por eso que se termina por construir una propuesta junto con la construcción de su equivalencia para poder incorporar esta información que les estaba comentando, por ejemplo, como equivalencias de título profesional emitido por instituto o escuela superior y 2 años de experiencia adicionales en gestión municipal, gestión pública y conducción de personal, ¿no? Y la misma construcción ha sido para la experiencia general, para la experiencia en la función o materia, para los años de experiencia en el cargo y los años de experiencia en el sector público, ¿no? Tenemos ahí porcentajes que están por encima del 80% para poder asegurarnos de que efectivamente se está considerando la mayor parte de la realidad que nos arrojaba la data, y sobre eso se hace la propuesta. Y en este caso, por ser los directivos de las municipalidades medianas, no se están considerando equivalencias porque es un requisito bastante amplio, ¿no? Se les pide 3 años en temas relacionados a gestión municipal, gestión pública y conducción de personal, de los cuales 1 año debe ser en el sector público, ¿no? Para el caso de los directivos de las municipalidades de tipo AB. Y vamos a pasar a la mecánica operativa. Aquí voy a dar pase a la gerencia de políticas para que pueda continuar con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Quería saber si se me escucha adecuadamente. Sí, ¿Sí se me escucha bien? Adelante, por favor. Ya. Adelante. Muchas gracias. Siguiente, Silvia, por favor. Gracias. Primero, bueno, presentarme. Mi nombre es Bratzo Bartra, gerente de políticas de Servir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y estamos para exponer, digamos, de manera más didáctica posible lo que establece este reglamento, la ley, y vamos a estar después para poder atender dentro de la medida de las posibilidades la mayor cantidad de consultas y preguntas que se puedan dar al respecto. Como ya bien Silvia lo ha explicado, esta ley 31419 que fue aprobada por el Congreso y después publicada ya en el peruano en el mes de febrero de este año, lo que busca es establecer aquellos requisitos mínimos, ¿no?, para nosotros proteger desde el sistema de recursos humanos la idoneidad. Aquí no estamos protegiendo, al menos desde esta norma, por ejemplo, el tema del mérito. Estamos hablando acá de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos? Que esos funcionarios directivos de libre remoción, ¿no?, de libre designación, mantengan al menos estos requisitos mínimos para que ejerzan, como lo dijo nuestra gerenta general al principio en las palabras de bienvenida, esas funciones, esas competencias, ese quehacer de manera adecuada, y que no ingresen a las diversas instituciones del sector público personas que de repente no tengan el perfil adecuado, los conocimientos necesarios, o tengan esas herramientas que le permitan digamos, desarrollar las funciones que impactan directamente en la vida de las personas, de los ciudadanos. Recordemos aquí que el sector público, el servicio civil, se maneja pensando en el ciudadano. Y ese es el foco, y por eso la importancia de tener funcionarios y directivos idóneos para el cargo que permitan realizar estas tareas de las entidades que inciden directamente en la vida de las personas. Dicho esto, como ya mencioné, la ley 31419
sale publicada en febrero del 2022 y a los 90 días, es un trabajo que se hizo, digamos, muy fuerte desde Servir, desde PCM y todas las entidades correspondientes que estaban pues inmersas en este trabajo, se aprobó el reglamento. No es sencillo aprobar un reglamento de esta naturaleza como Silvia lo ha explicado, pero hicimos el trabajo para poder realizarlo y cumplir con ese plazo que ya nos daba la ley. Y como ustedes habrán visto, no solamente desarrollamos lo que la ley ya mencionaba para el caso, por ejemplo, de funcionarios y directivos, sino que también se ha creado en el reglamento todos los requisitos y equivalencias señaladas por la ley, encargadas por la ley al reglamento, referido, por ejemplo, en la mayoría de los casos a los directivos. El trabajo, por ejemplo, que se hizo para poder tener data en gobiernos locales fue algo realmente que se tuvo que empezar de cero para poder generar y estar no solamente, digamos, con el encargo de la ley, sino también en la medida de las posibilidades, viendo la realidad de digamos, los tres niveles de gobierno. El reglamento, al igual que la ley, recordemos que la ley señaló un plazo de 30 días para hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación sobre todo a los funcionarios para ver si cumplían con este mandato, con estos requisitos mínimos que hemos señalado. Ese plazo ya culminó. Ahora, el reglamento también, en el mismo sentir que la ley, establece un marco de 30 días para que aquellos funcionarios y directivos puedan nuevamente, y en el caso de los directivos, adecuarse a esta normativa, ¿no? Esta verificación de requisitos recae principalmente en las oficinas de recursos humanos, quien tienen que evaluar los casos concretos, pero también recae en los funcionarios y directivos, ¿no? Y eso también lo señala la ley. Los funcionarios y directivos deben de, en caso ellos tengan en claro que no cumplen con los requisitos señalados, pues deberán desvincularse del cargo que están desempeñando. E igual, la Oficina de Recursos Humanos, en el marco de esta verificación de 30 días, ya estamos más o menos a la mitad del plazo, tienen que evaluar si es que estos funcionarios y directivos pues tendrían que desvincularse. A los 45 días, ¿no?, tenemos que emitir los lineamientos para el diseño de perfiles. Ahí sí hay que mencionar que este reglamento y la ley establecen requisitos mínimos para mantener la idoneidad para el cargo, ¿ok? Pero en el diseño de perfiles, nosotros o las entidades en general pueden establecer requisitos o digamos, señalar la valla más alta, elevar la valla. No hay impedimento, o sea, no significa que lo que está en la ley y el reglamento sean los requisitos máximos, ¿no? Yo puedo requerir en el diseño de perfiles, por ejemplo, no es lo mismo para el Ministerio de Energía y Minas un directivo que tendrá pues que tener conocimientos en la materia, ¿no? Que por ejemplo, versus alguien que sea un directivo que vea temas de pesca, ¿no?, en el Ministerio correspondiente, en el Ministerio de Comercio. Entonces, tenemos que tener en claro que estos perfiles van a establecer requisitos o condiciones mínimas específicas para el desempeño. Muchas veces, estos requerimientos que van a estar en los perfiles, se entendería que deberían ser superiores a los requisitos establecidos ya por la ley y el reglamento. En otras oportunidades, esperemos sean las menores, los requisitos que están en los, lo que indican los perfiles va a estar por debajo de lo que señalan estos requisitos mínimos de la ley y el reglamento. En este último caso, los requisitos que se deben de implementar, que se deben de prever, son los que están en la ley y el reglamento, ¿no?, que son en principio mayores que los que están en los perfiles. Y a los 180 días se deben adecuar los instrumentos de gestión. Esa es la mecánica operativa que se establece en el reglamento. Salió la ley, el reglamento 90 días,
el reglamento dice que en 30 días tiene que haber una verificación. Ojo que esa verificación es solamente para aquellos funcionarios y directivos de libre designación y remoción. El reglamento, como ustedes pueden apreciar, ha fijado estos requisitos mínimos para todos los directivos, pero esa verificación, lo que establece el reglamento es que es para los de libre designación y remoción. A los 45 días tenemos que sacar nuevamente estos lineamientos de diseños de perfiles y a los 180 días esta adecuación a los instrumentos de gestión. Siguiente, por favor, Silvia. Respecto a los procedimientos de vinculación, ¿no? Ahora, obviamente, tanto la ley como el reglamento cambian este proceso. Antes, las oficinas de recursos humanos tenían un esquema, un proceso de verificación para ver si es que estas personas que ingresaban al servicio civil como funcionarios o directivos cumplían, por ejemplo, con el perfil o cumplían con algunas normas o leyes o reglamentos especiales para aquellos casos puntuales de aquellos funcionarios o directivos que tuvieran alguna regulación especial. Ahora, este proceso de vinculación ha cambiado en tanto dentro del proceso tengo que verificar el cumplimiento, ¿cierto?, de estos requisitos que están establecidos tanto en la ley como en el reglamento. No solamente estos requisitos, sino también los impedimentos, ¿no es cierto? Acordémonos que tanto la ley y el reglamento no solo habla de requisitos, digamos, aquellos factores que permiten pues equiparar aquellas circunstancias con los requisitos, sino también con los impedimentos. Hay un compendio de impedimentos que ha sido publicado conjuntamente con este reglamento para mejor aplicación de parte de las oficinas de recursos humanos. En ese sentido, en la parte del inicio del procedimiento de la vinculación, pues se encontrará con los supuestos de habilitantes, como por ejemplo, la disponibilidad presupuestal, y si los cargos están desarrollados o los puestos están desarrollados dentro de los instrumentos de gestión, ¿no? Esa es la primera fase general, digamos, de todo proceso de vinculación. Una vez que yo ya pasé esa etapa, entre comillas, general, tengo que verificar que la persona que cumpla con el perfil adecuado para el puesto. Entonces, ahí tengo que hacer como oficina de recursos humanos en este proceso la revisión del perfil del puesto y verificación de vigencia de los grados, títulos y estudios requeridos. El tercer elemento que tenemos que verificar ya es la verificación, por ejemplo, de los impedimentos para el acceso. Les comentaba que no solamente esta norma se refería a requisitos o equivalencias, sino que también hay supuestos de impedimento que, digamos, limitan que una determinada persona que, por ejemplo, tenga sentencia, ¿no? Por ejemplo, privado de su libertad, que esté inscrito en el Registro Nacional de Sanciones que maneja Servicio Civil. Por ejemplo, a alguien se le ha impuesto una sanción con inhabilitación por 5 años para ejercer la función pública. Bueno, esa persona no puede pues ser vinculada y esa revisión tiene que estar en este proceso de vinculación, ¿no es cierto? Está el registro del REDERESI, que es el REDAM, por ejemplo, el registro de deudores alimentarios, entre otros registros en los cuales tenemos que verificar como oficinas de recursos humanos que estas personas pues no estén impedidas por ley de poder ejercer la función pública o ingresar al servicio civil. Y finalmente, ya en pocas palabras, la designación y publicación de la norma, en donde se pues haga público esta designación o nombramiento, no considerando el informe que ha emitido Recursos Humanos con todos estos pasos previos que les hemos comentado. Siguiente, por favor, Silvia. Siguiente. Respecto a los servidores de confianza, esta norma también, la ley 31.419 y el reglamento, regula nuevamente a los topes de servidores de confianza. Esta normativa ya estaba vigente, no es que haya
variado sustancialmente, sino que ha sido recogida nuevamente por esta norma, ¿no? Y respecto, han habido muchas consultas, ahora cómo vamos a calcular, por ejemplo, el tope de confianza de los servidores, de este grupo de servidores de confianza, ¿no? Entonces tenemos ahí, si ustedes pueden ver en la diapositiva, dos formas, ¿no? Cuando tenemos el cuadro de asignación de personal o el cuadro o el CAP-P, el provisional, tenemos el 5% de los puestos previstos, se le suma de los puestos ya ocupados y se suma el número de CAS, ¿no? De servidores CAS que tiene la entidad. La diferencia, digamos, con la normativa anterior es que se sumaba a estos servidores CAS vinculados al año 2016. ¿Ok? Ahora, como estamos ante una normativa, este reglamento es nuevo, ¿no es cierto? La vinculación de los CAS, o sea, se tiene que contabilizar al 15 de febrero, ¿no? Del año 22, que es la fecha en que salió publicada la norma, la ley, la 31.419. Es así que va a haber, digamos, un sinceramiento en el número de CAS. Normalmente, de los estudios que nosotros hemos realizado, el número de CAS contratados se ha elevado todos los años. Entonces, va a dar la posibilidad de repente de elevar el tope de confianza, ya dependerá de cada entidad. Con el CPE es distinto. En el CPE, el tope de confianza se calcula en base al 5% de los puestos previstos y de los puestos ocupados. ¿Cuáles son los criterios que establece esta nueva normativa respecto a la excepción del tope? Primero, la cantidad de servidores civiles que tengan obviamente en la institución, el tipo de entidad pública, la naturaleza o funciones que realiza esta entidad, la ubicación o cargo del puesto, la función del cargo o puesto, la atención a políticas priorizadas por el gobierno y el acceso a información confidencial. Estos son los criterios objetivos para la excepción al tope de personal de servidores de confianza. Siguiente, por favor, Silvia. Siguiente. Como ustedes saben, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, tiene en sus competencias la actividad supervisora. ¿No es cierto? Nosotros, desde SERVIR, estamos haciendo un acompañamiento a las entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Es más, este webinar es parte de ese acompañamiento. Hemos tenido reuniones presenciales con diversos actores, como son los secretarios generales, por ejemplo, de los ministerios. Hemos tenido reuniones bilaterales con algunas entidades públicas que, acordémonos que cada entidad pública pues tiene a veces normas o un desarrollo especial, entonces requieren atención. Pongo un ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Muchos de sus funcionarios y directivos pues son de carrera especial, entonces hay que hacer una intervención ahí directa. Estamos respondiendo todos los requerimientos que nos están haciendo tantos servidores, digamos, de manera individual, para ver si es que cumplen o no con los requisitos, como las oficinas de recursos humanos. Entonces, no solamente la actividad supervisora implica, ¿no? Verificación, sino también implica, y lo estamos haciendo de manera, digamos, abierta y trabajando con todas las instituciones que nos están pidiendo apoyo, implica acompañamiento. Y eso es lo que estamos haciendo. Obviamente, ya según lo que establece el artículo 13 del 1023, como mencioné, tenemos una función de supervisión. Obviamente, la parte formal implica que las entidades tengan que poner en conocimiento de SERVIR la información o registros que resguarden de manera íntegra y en los plazos establecidos las decisiones que se tomen respecto a, digamos, a la implementación de esta tanto la ley como el reglamento. Hay que obviamente comunicar los resultados de esta supervisión, que se define en un plazo de 7 días para implementar
medidas correctivas y acciones a seguir. Y obviamente lo que establece la ley, hay una responsabilidad administrativa funcional, y en tanto ello, de advertirse algún incumplimiento, lo que tenemos que hacer es comunicar estos resultados a la OSI de la entidad con copia de la Contraloría General de la República. Obviamente, lo que tenemos que hacer como entidades públicas, desde las oficinas de recursos humanos, desde la Autoridad Nacional de Servicio Civil y los propios funcionarios y directivos, es actuar con responsabilidad, ¿no es cierto? Responsabilidad del propio servidor público que conoce y sabe, digamos, si es que está cumpliendo o no con pues este mandato legal y el reglamento de la Oficina de Recursos Humanos para hacer esta verificación de manera pues idónea y dentro de los plazos establecidos, y de servir, de no solamente hacer esta, como ya dije, esta labor de supervisión o en todo caso advertir incumplimientos, sino sobre todo acompañar a las instituciones para que puedan cumplir y tomar las decisiones correspondientes dentro del marco de lo que establece tanto el reglamento como la ley. Siguiente, por favor. Bueno, les agradezco. Bueno, de mi parte he concluido la exposición. Silvia, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias, Beatriz. Creo que ahora podemos pasar con algunas consultas, a responder a algunas consultas, que creo que tenemos bastantes. Algunas de ellas ya han sido resueltas a través de preguntas frecuentes. Tal vez es un instrumento que podemos compartir también, pero es importante para nosotros poder atender la mayor cantidad de consultas para que puedan llevarse esta información para, tanto para la evaluación de los requisitos, como mencionaba Brazzo, como para la implementación de toda esta información en los instrumentos de gestión de la entidad. Sí, pues bien, le damos las gracias a Silvia Letona y a Brazzo Bartra por esta presentación, que creo que ha clarificado muchísimo más todos los aspectos del reglamento de la 31419, pero igual tenemos muchas consultas que también nos han dejado por el chat, las cuales agradecemos, así que hemos recogido ya con el equipo de Servir muchas de sus consultas, así que vamos con la primera de ellas. Arturo Guzmán nos consulta: ¿la experiencia como consultor FAG se toma en cuenta como parte de los requisitos? Es una pregunta que nos hace para Silvia Letona. Sí, efectivamente la experiencia como consultor FAG es importante. Adelante, Silvia, por favor, con tu respuesta. Sí, decía que en el caso de los consultores FAG sí se considera como experiencia, porque un tema importante dentro de este tipo de contratación es que los consultores FAG tienen una función similar a la de asesoría. Entonces, en ese sentido, la experiencia como consultor FAG sí se considera como parte de la experiencia que se está evaluando. Perfecto, muchísimas gracias. Una consulta para Brazzo Bartra. Moisés Centeno quiere saber si la presente ley aplica también para las universidades públicas. Sí, gracias, Moisés, por la consulta. Sí, aplica también para las universidades públicas, aquellos funcionarios y directivos que están dentro del marco de la norma, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que puedo señalar de manera específica es que se estaría aplicando en el artículo 14, numeral 14.6 del reglamento. Y aprovecho también, Consuelo, para dar un aviso general, en tanto entendemos que van a haber muchas consultas al respecto. Yo sí pediría que, por favor, para establecer la dinámica ya de seguimiento y de acompañamiento que justamente he señalado, que nos escriban a los correos. Ya seguro al final los vamos a presentar a los correos, y revisar también este grupo de preguntas y respuestas frecuentes que hemos publicado. Y gracias, Moisés, por la consulta. Muchísimas gracias. Para Silvia Letona, Flori Tarazona le realiza una consulta. Cuando se dan las encargaturas o rotaciones a direcciones o unidades funcionales, estas también deben cumplir el perfil del puesto de salud. Por ejemplo, ella pone de ejemplo el caso del puesto de salud de Cochabamba.
Ok. Muchas gracias por la consulta. Ahí hay que tener en consideración dos temas, ¿no? Por un lado, tenemos el alcance del reglamento para la aplicación de los requisitos tanto de la ley como del reglamento, ¿no? Entonces, el alcance está definido en el artículo 12. Entonces, en ese sentido, uno de los primeros pasos que hay que realizar es ver si esta persona que está ocupando un cargo está dentro del alcance del reglamento para que le apliquen estos requisitos. Y por otro lado, con la consulta específica, hay que hacer una diferencia también entre el encargo de funciones y el encargo de puesto, porque solamente en el caso del encargo de puesto es que es necesario la aplicación de los requisitos, porque cuando se te encarga el puesto es que se te brinda la autorización para el ejercicio del cargo. En el caso del encargo de funciones, no es necesario el cumplimiento de los requisitos del reglamento porque solamente te están adicionando a las funciones estas funciones. Muchísimas gracias, Silvia. Para Bratzo Bartra, Elena quiere conocer cómo sería el tratamiento para el Poder Judicial. Consuelo, ¿podrías repetir la pregunta que justo hubo un problema ahí técnico, Sí. no se escuchó? Sí. Elena BD quiere saber cómo sería el tratamiento de los requisitos de este reglamento para un ente como el Poder Judicial. Ok, muchas gracias. Sí, obviamente para el Poder Judicial también se le aplica esta norma para sus funcionarios y directivos. En el caso de órganos, por ejemplo, del Poder Judicial, tendría que aplicársele el numeral 14.3 del artículo 14 del reglamento. Disculpen que sea tan detallista, pero la pregunta, la buena pregunta lo requiere. Y para el caso de unidades orgánicas, se tendría que aplicar el numeral 14.4 del artículo 14 del reglamento. Gracias. Muchas gracias a ti. Para Silvia Letona, Giancarlo Tuesta quiere saber si tienen vigencia los requisitos establecidos en el MPT o en el reglamento. Ok. Muchas gracias por la consulta. Una primera precisión a detallar es que el reglamento establece requisitos mínimos, ¿no? Y es responsabilidad de la entidad el establecimiento de los perfiles específicos. Entonces, en ese sentido, es importante hacer la precisión de que el MPT se encuentra vigente. Sin embargo, por un tema de jerarquía normativa, lo que termina aplicando sería la ley, el reglamento y de acuerdo al mandato del reglamento también la definición de perfiles específicos de la entidad. Muchas gracias por esta respuesta. Karina Ramírez le consulta a Bratzo Bartra, ¿cómo quedan los requisitos de funcionarios con el reglamento actual y aprobado hace muy poco y con esta nueva ley, la 314/19? Por favor, Consuelo, mil disculpas también con los participantes, pero tenemos un problemita con el audio. No sé si podrías repetir. Sí, Karina Ramírez Paredes quiere saber cómo quedan los requisitos de perfiles de puestos aprobados de los funcionarios con el reglamento aprobado actualmente de la ley 314/19. Sí, ahí muchas gracias por la pregunta, porque es muy importante señalarlo. La ley estableció en su momento, como lo mencioné en la exposición, un plazo de 30 días para la verificación de los requisitos establecidos en la propia ley, ¿no es cierto? Porque recordemos que la ley, en su artículo para el caso de los funcionarios, en su artículo, si no la memoria no me falla, en su artículo 4, estableció los requisitos mínimos para acceder al cargo de funcionario. Pero la misma ley establecía que se tenía que contar con algunas equivalencias, ¿ok? Estas equivalencias han sido desarrolladas en este reglamento.
¿ya? Entonces, al haberse desarrollado estas equivalencias, es que nuevamente el reglamento remite a este plazo de 30 días para que puedan volver a efectuarse esa revisión, para que los funcionarios puedan, de ser el caso, demostrar que cumplen con estas equivalencias señaladas, con tanto los requisitos están desarrollados en el artículo 4 como en el reglamento que está aprobado por Decreto Supremo 053-2002 de la PCD. O sea, se tiene que, en pocas palabras, se tiene que volver a hacer una evaluación a la luz de la publicación del reglamento. Gracias. Muchas gracias. Juan Carlos Tello quiere saber si un certificado de una empresa privada extranjera como director es posible considerarla como experiencia específica. Esta consulta se la hace a Silvia. Sí, muchas gracias por la consulta. Efectivamente, si es que la persona tiene un documento donde efectivamente la Oficina de Recursos Humanos pueda hacer el contraste de información con el cargo, con la experiencia en la función o materia, sí es posible que sea considerado. Muchas gracias. Sandro Lizárraga le consulta a Bratzo Bartra si tenemos directivos que no son de libre designación y remoción, como en el caso de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 1057 con ingreso por concurso público, si les corresponde la evaluación en el marco de la Ley 314-19. Ya, muy interesante también la pregunta. Tanto la ley como el reglamento han establecido o se ha establecido que estos requisitos mínimos sean considerados para todos los directivos, ¿no? Ya sea para ir a la pregunta en concreto de libre designación y remoción, o en este caso, concurso para un cargo, entiendo, de CAS, ¿no? Que está visto por el Decreto Legislativo 1057. Estos cargos o estos puestos que son, como en el ejemplo, bajo concurso público, deben de cumplir con lo que establece la ley y el reglamento. Pero lo que establece el reglamento es que esta verificación para los 30 días, que ya estamos a mitad más o menos del plazo, solamente son para aquellos funcionarios y directivos de libre designación y remoción. Para el caso concreto, si ese puesto está cubierto por un CAS que no es de libre designación y remoción, no estará inmerso en este plazo de los 30 días que establece el reglamento. Gracias. Muchas gracias. Para Silvia Letona, Jerry Flores le consulta. La publicación del reglamento amplió el plazo para elaborar el manual de clasificador de cargos. ¿Cuál sería este nuevo plazo? Y también si los requisitos del reglamento son fijos o se pueden añadir aspectos adicionales. Ok, así es. Muchas gracias por la consulta. Efectivamente, el reglamento establece un plazo de 180 días para la modificación de los instrumentos de gestión de la entidad. Aquí es importante precisar que en el caso del PAP tiene entonces ahí hay que hacer la consulta específica con el MEF y si se pueden establecer requisitos adicionales y la ley establece requisitos mínimos. Y en el numeral 4.2, si no me equivoco, se establece el deber de la entidad de establecer perfiles específicos con visión del perfil específico. Sí, bien. Andrés Gutiérrez también tiene una consulta para Bratzo Bartra. ¿Cuáles son los efectos inmediatos respecto de quienes no cumplen con los requisitos establecidos en la ley? Muchas gracias por la pregunta también. El efecto, digamos, inmediato es la desvinculación, ¿no? Una persona que, como hemos mencionado, no cumple con los requisitos establecidos tanto en la ley y el reglamento, tiene la obligación de desvincularse, de renunciar.
En ese sentido, como lo comenté, no solamente es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos al momento de la evaluación. Y esto, por favor, que quede claro, porque puede ser que de repente, vamos a poner un ejemplo, la Oficina de Recursos Humanos de repente no hace una evaluación correspondiente, que también seguro ya en la etapa de supervisión será eso evaluado. Pero la persona, el servidor público que es funcionario o es directivo, debe de corroborar, y eso lo establece la ley. La propia ley, la 31419, establece una responsabilidad objetiva, si valga el término, administrativa funcional, para que aquel servidor que no cumpla con los requisitos establecidos se mantenga en el cargo y no se haya desvinculado. ¿Ya? Entonces, eso sí tiene que quedar claro. No solamente es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos, sino también del propio servidor y la consecuencia es la desvinculación. Gracias. Muchas gracias a ti. Para Silvia Letona, Claudia Arellano Mesa consulta. En una entidad tipo A0, ¿el reglamento es de aplicación a los subgerentes? Ya que en el reglamento únicamente hace referencia Sí, muchísimas gracias por la consulta. He visto que es una consulta que está de manera permanente y es importante que quede claro cuál es el alcance del reglamento, ¿no? En el numeral 12.2 del artículo 12 del reglamento se señala que efectivamente el alcance para gobierno local es solamente hasta segundo nivel organizacional. Eso quiere decir que en el caso del tercer nivel organizacional, sino de todas, el tercer nivel organizacional no forma parte del alcance de este reglamento. Sin embargo, los instrumentos de gestión y la entidad sí tienen la responsabilidad de establecer perfiles específicos y las personas de cumplir esos requisitos. Muchas gracias. Fiorella Gadea Solamente del para Carpio. precisar esta construcción del perfil específico, Sí. Bien. Fiorella Gadea del Carpio le consulta a Brazzo Bartra si el cumplimiento de la Ley 31419 y su reglamento es aplicable o rige para aquellos directivos que ingresaron a partir de la publicación de dicha norma o es retroactiva a fin de verificar el momento de la vinculación de este directivo. Ok, es una pregunta también muy interesante y tiene un aspecto teórico, ¿ok? Esta pregunta la hemos recibido también en otras reuniones y sí quisiera dejar en claro que ya en nuestra Constitución la teoría de derechos adquiridos no está recogida, sino que en términos de aplicación legal, y disculpen de repente el lenguaje un poco técnico, es la teoría de hechos cumplidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se publica una ley o un reglamento, aplica a las relaciones vigentes a ese momento a partir de su publicación para adelante. La ley y el reglamento no pueden tener efectos retroactivos. O sea, no es que con estas normas, tanto la 31419 con el decreto supremo, yo voy a evaluar lo que sucedió en el momento de la vinculación. El momento de la vinculación, por ejemplo, en el ejemplo que se pone en la pregunta, si yo me vinculé hace 2 años a una institución, eso no se va a revisar. Lo que se va a revisar ahora es que, como la ley ha cambiado y ha establecido nuevos requisitos y requisitos mínimos para proteger la idoneidad, desde que se publicó la ley y el reglamento, para adelante es lo que se tiene que evaluar. Si el día de hoy yo lo evalúo y esa persona no cumple, se tiene que desvincular, pero no es que se desvincula retroactivamente desde el momento en que se vinculó hace 1, 2 o 3 años atrás,
sino que desde el momento en que la ley surtió efectos para adelante. Es decir, no hay efecto retroactivo. Esta ley, ni la ley ni el reglamento marcan un efecto retroactivo. Se aplica de manera clara desde que salió la ley y el reglamento para adelante, y más bien, tanto la ley como el reglamento les dieron un plazo de 30 días a estos funcionarios y directivos para que puedan adecuarse a estos nuevos requisitos, ¿no? Se le dio una ventana de 30 días, tanto en la ley como en este reglamento también, para que puedan adecuarse, ¿no? a estos nuevos requisitos, y puedan de repente juntar la documentación correspondiente para poder demostrar que lo cumplen, ¿no? Y bueno, de no cumplirlos, como ya se ha explicado, pues cumplido el plazo tendrán que desvincularse. Gracias. Gracias. Una consulta más para Silvia Letona. Arnold Díaz quiere saber, ¿los requisitos del artículo 12 se aplican a los funcionarios del tercer nivel organizacional en los gobiernos locales? Y lo sumo también a la consulta de Iris Adela, que señala que es de una municipalidad tipo A0 y quiere saber que el artículo 12.2 indica que su evaluación debe ser hasta el segundo nivel organizacional y quiere saber cómo evalúa a sus subgerentes que son del tercer nivel organizacional. Sí, como comentaba en la consulta anterior, justamente porque es una pregunta recurrente, el numeral 12.2 señala que el alcance del reglamento es solamente hasta segundo nivel organizacional para todo el gobierno local. Tendrían que ser evaluados con los requisitos, sin embargo, dada la obligación de la entidad de establecer perfiles específicos, la persona sí tendría que cumplir, ¿no? Pero no bajo el marco del reglamento de la ley 31.419 de servir. Muchas gracias. Madeleine Jiménez quiere saber, dice, uno de los requisitos es la función específica en función y materia. ¿A qué se refiere esto? ¿Es posible considerar los cargos o los puestos? Es una consulta para Brazzo Bartra. Mil disculpas, Consuelo. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Estamos Sí. con el internet un poco bajo aquí. Sí, Madeleine Jiménez quiere saber, consulta, uno de los requisitos es la función específica en función y materia. ¿A qué se refiere? ¿Es posible considerar los cargos o los puestos? Ese es un tema que lo está viendo Silvia, por favor. No sé si nos podías apoyar ahí con la respuesta. Sí, claro, no hay problema. En el caso de este requisito específico que es función o materia, es importante ver que no estamos haciendo referencia al puesto o cargo de manera específica, sino que la función está relacionada con aquellas actividades que realiza la persona dentro de ese cargo, entendiendo como estas actividades que persiguen un objetivo único, ¿no? Que es finalmente la misión del puesto, y es por ello que en el caso de la función o materia hace referencia a este cumplimiento de funciones, y en el caso de la materia hace referencia a los temas específicos que pueda ver la oficina o el área que está del cargo que se está evaluando, ¿no? Entonces, eso no está necesariamente relacionado con el puesto cargo, sino está más relacionado con la parte más del área o la materia, los temas que ven, y con las funciones que se desarrollan siempre y cuando sigan la línea de misional del puesto. Muchas gracias. Una nueva consulta de Juliana BG. Ella señala, en la ley 314/19 establecen para el gerente general regional como requisito 5 años de experiencia, y en el reglamento para los directivos públicos de órganos de apoyo requieren como requisito 6 años de experiencia. ¿Por qué un directivo debe tener mayor experiencia que un gerente general regional? Silvia.
Sí, perdón. Ahí en ese caso es importante hacer una diferencia entre lo que viene establecido por la ley y lo que hemos establecido como reglamento, ¿no? Como les habíamos comentado ya dentro de la primera parte de la exposición, la construcción de los requisitos del reglamento ha sido establecido a partir de la información que nos ha ido arrojando el procesamiento de la data. En el caso de tanto de la ley como del reglamento, es importante recordar que son requisitos mínimos, con lo cual una recomendación y una obligación a partir del reglamento es que las entidades tienen que establecer perfiles específicos, ¿no? Entonces, como requisito mínimo es lo que tanto la ley como el reglamento consideran que es lo mínimo que debería de cumplir esta persona. Sin embargo, los perfiles específicos requieren una evaluación adicional de la entidad que probablemente resulte en requisitos adicionales o complementarios como el propio reglamento señala. Muchas gracias. Aquí hay una consulta más. ¿Cómo se aplican los requisitos para niveles inferiores al de director ejecutivo de programa o de proyecto especial? Sí, me adelanto también. En ese caso, para los directores ejecutivos está establecido claramente los requisitos en el caso del Gobierno Nacional en el numeral 14.5 y en el caso de digamos, las personas que le reportan directamente al director ejecutivo estarían los requisitos del numeral 14.6, ¿no? Porque son otros niveles organizacionales que no son ni el segundo ni el tercero, sino que complementan a los programas y proyectos especiales. Gracias. Nano Perú también quiere saber qué numeral del artículo 14 aplica a los órganos desconcentrados y a las jefaturas zonales dependientes de estos de los organismos técnicos especializados del Poder Ejecutivo. Gracias. De igual forma que el anterior, en el caso de los órganos desconcentrados y los jefes de unidades territoriales, aplicaría el numeral 14.6 porque son órganos que no están, digamos, dentro del segundo ni el tercer nivel organizacional de la entidad. Tenemos ya una última consulta, César Figueroa. El reglamento de la Ley 314/19 aplica para los funcionarios del tercer nivel organizacional, como por ejemplo, subgerentes de unidad orgánica de una municipalidad distrital A0. ¿Qué artículo así lo señala y cuáles son sus requisitos exactamente? Sí, a ver, muchas gracias por la consulta. En ese caso, el respaldo legal que tienen las municipalidades para no aplicar la evaluación al tercer nivel organizacional de las municipalidades es el numeral 12.2 del reglamento, porque este numeral establece que el alcance para los directivos de municipalidades de gobierno local alcanza solamente al segundo nivel organizacional. No está dentro del alcance del reglamento el tercer nivel organizacional y por ende no le aplica la evaluación de requisitos. Pues bien, muchísimas gracias a todos por estas consultas que nos han dejado para nuestros presentadores del día de hoy, a quien les agradecemos su participación, a Silvia Letona y a Bratzo Bartra y Baceta por esa clarificación respecto del reglamento de la Ley 314/19. Pues bien, antes de despedirnos, quiero recordarles que pueden seguir enviándonos sus consultas y sus preguntas al correo info@servir.gov.p y también a través de nuestro chatbot de nuestro Facebook, a través de nuestra Ceci, que ustedes ya deben de conocer para que puedan responderles más preguntas sobre esta nueva ley. También invitarlos a que visiten nuestra página web www.gov.p/servir en la sección preguntas frecuentes, donde también el equipo de Servir les ha dejado una batería de consultas y de respuestas para que puedan ir conociendo mucho más el reglamento de esta ley. Bueno, no me queda más que despedirnos y agradecerles su participación el día de hoy en nuestro webinar. Así que recuerden, cuídense y sigan cuidando a los suyos. Nos vemos muy pronto.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.